buscan las televisiones hoy en día? Porque yo pensaba, bueno, claro, una persona que es estudiante de periodismo o que ha terminado, como era tu caso hoy, que tiene cierta inquietud y que está moviéndose, pues bueno, pues igual es una de las preguntas que vosotros os hacéis, ¿no? ¿Qué es lo que busca el sector en este momento? Pues bueno, no te creas que la respuesta es sencilla. Lo que busca es esto. ¿Qué pensáis que es esto? H&M, aparte de una marca de ropa. ¿Alguna idea? ¿Nada? Bueno, la respuesta es, el sector, el perfil del periodista, lo que buscan las televisiones, sobre todo, son habilidades, ¿vale? Manejo de herramientas y una cosa más, que es la A, que es la actitud, ¿vale? Serían un poco las tres fases que pueden componer el perfil de un periodista que trabaja en televisión. Y os voy a explicar. ¿Qué habilidades pensáis? Por favor, me interesa que intervengáis. ¿Qué habilidades pensáis que debe tener un periodista para trabajar en televisión? A ver, ¿alguna de las chicas? No sé si me escucháis. Soltura delante de una cámara, por ejemplo, Sí. que no tenga ningún tipo Vale. de inconveniente, fuera nervio. Bien. Más cosas. Altura delante de una cámara. Bueno, mira, yo, por ver un poquito, cuando hablo de habilidades, cuando hablo de manejo de herramientas, las habilidades, pues sería exactamente esto, ¿no? La soltura, el tal, esto sería el saber hacer directos. A un periodista hoy en la tele se le pide sobre todo que sepa contar una historia en un vídeo, que sepa contar una historia en un directo, que tenga esa capacidad de improvisación, que tengas la capacidad de producir un tema, de buscar tu historia, que tengas capacidad de ver un enfoque, de saber ver cuál es la historia interesante cuando tengo varias posibilidades, que tengas flexibilidad, que tengas, bueno, cierta capacidad periodística, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas que se te va a exigir? Un mínimo. Bueno, pues se va a exigir que sepas manejar determinadas herramientas de edición, que sepas manejar un FTP para enviar, pero de momento no mucho más, ¿vale? Y en cuanto a la actitud, digamos que el tercer ingrediente, hoy en día lo que se está pidiendo es que la gente sea proactiva, que no tengamos ese perfil de redactor que siempre está esperando a que le manden a hacer algo, sino que uno tenga capacidad de proponer, de enfocar, pues eso, de aportar algo en una redacción, que tengan flexibilidad, porque es verdad que el trabajo hoy en día en la tele es complicado. Es muy difícil tener un horario. Yo siempre digo que esto es verdad que no es una fábrica de tuercas, ¿no? Uno no sabe cuándo va a pasar algo y cuándo tiene uno que salir corriendo o cuándo tienes que ir a cubrir algo y vas a estar varios días. Es un trabajo que exige cierta flexibilidad, ¿no? Y luego tener capacidad de trabajar en equipo, porque uno no trabaja solo, trabaja cuanto menos con un operador de cámara, pero luego con otros equipos, con otros redactores, ¿no? Este sería un poco el perfil que yo os dibujaría. Es decir, si hoy fueseis a una redacción de televisión, lo que os van a pedir sería eso, estas habilidades, estas herramientas y esta actitud, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estamos en un momento raro, estamos en un momento, hay quien dice que malo, yo digo que bueno, estamos en un momento cambiante, estamos en un momento de cambio y en un momento de oportunidades. ¿Cuál creéis, si os pregunto otra vez, que es la situación cambiante, digamos que cuál es el acontecimiento global más importante que nos está afectando hoy en día como periodistas? ¿Qué pensáis? A ver, alguien. Que muchas ruedas de prensa se han vuelto telemáticas y que en algunos sitios pues no quieren que asistamos presencialmente y que para la televisión pues al fin y al cabo lo que prima es la imagen. Más, eso es verdad, pero más profundo todavía. Hay una situación que nos afecta como sector audiovisual, que es la transformación digital. El sector audiovisual, ahora mismo la televisión, que está dentro del sector audiovisual, está inmersa en plena transformación digital. Y este proceso, al que le voy a dedicar la primera parte un poco de la charla, es un proceso mucho más profundo de lo que vosotros podáis pensar. Lo hemos visto en la industria. Hay quien habla ya de que estamos en la cuarta revolución industrial, de que hemos pasado de la época del carbón a la época de tal, a la época de las máquinas y ahora estamos en la época de la interconexión. Nosotros pensamos muchas veces, a mí me hace gracia cuando charlo a veces con los alumnos que me dicen, bueno, la televisión, claro, Internet, o sea, contraponemos, digamos que
tendemos a ver dos mundos opuestos, la televisión tradicional, digamos, e Internet. Hablamos de Internet, ¿no? Como algo que está allí. Pero esto de Internet es algo mucho más profundo y está dentro de un proceso, que es el proceso de transformación, que es un proceso imparable. Lo hemos visto en la industria. Ayer, no sé si leísteis en un diario que en la Comunidad de Madrid habían prescindido de un montón de gente en el servicio de recogida de la basura porque habían cambiado técnicamente algunos camiones. El proceso tecnológico está haciendo que absolutamente todo en nuestra vida cambie. Yo no sé vosotros si seguís yendo a la tienda o compráis mucho online, si seguís usando dinero físico o usáis dinero digital, pero os daréis cuenta que en los últimos años el proceso de digitalización está absolutamente en todo, en vuestra forma de relacionaros. Si hoy vais a quedar con un amigo a tomar una cerveza, seguramente quedaréis, no haréis una llamada de teléfono, le mandaréis un WhatsApp, le mandaréis una nota de voz, ¿no? Esto es una información que se publicaba hace unos meses, decía que un tercio de las empresas había sustituido la mano de obra por tecnología en el último año. A mí me interesa esta primera parte, sería una estadística de compra online. En esta primera parte, para que entendamos cómo nos afecta como periodistas esto de la digitalización, porque esto dices, jo, qué rollo, ¿no? Esto me está contando, pero es importante que lo entendamos para que luego comprendamos exactamente qué perfil es de verdad el que hace falta en la televisión. Porque una cosa es el perfil con el que tú ahora puedes llamar a una redacción y decir, oye, mira, yo tengo estas habilidades, sé hacer esto vale. Pero quiero que entendáis que estamos en un proceso de cambio que va tan rápido que de aquí a no mucho tiempo ese perfil va a cambiar y las necesidades van a ser absolutamente distintas. Entonces, durante este rato de charla, lo único que yo quiero es que entre vosotros y yo intentemos hacer el perfil nuevo, digamos, o las habilidades nuevas de cómo tiene que ser ese periodista que trabaja en la tele, ¿vale? Entonces, ¿sabéis quién es? ¿Alguien lo sabe? Hola. ¿Alguien sabe quién es este señor que está por ahí? ¿Lo veis? ¿Este de las gafas? No, es Arturo Pérez Reverte, ¿vale? Esta es una foto antiquísima de la guerra de Irak, donde estaba con un operador de cámara. Bueno, entre ese periodista y el que hoy maneja todo esto, ha habido un proceso bastante más rápido de lo que nosotros pensamos. El primer cambio importante, ¿vale?, es el cambio de multimedia. Lo primero que hacen los medios cuando llega la revolución digital es que los periodistas en televisión pues cogen los contenidos que se hacen en televisión y se vuelcan en otras pantallas. Es decir, yo veo en un ordenador o en una tablet o en un teléfono lo mismo, el mismo contenido que yo he estado viendo en la tele, ¿vale? En los últimos años se ha ido un pasito más allá, que hemos ido a las narrativas transmedia. ¿Alguien sabe de qué va esto de las narrativas transmedia en televisión? Estáis tímidos, ¿eh? Hoy. Venga, vamos a darle un premio al que nos lo diga o al que diga algo aproximado. Entiendo que trata de contar las historias y adaptarlas a los diferentes medios, a las diferentes plataformas de las que disponemos hoy día, ¿no? Sí, correcto. Y no solamente eso, porque en un primer paso lo que hace el periodista es que lo que he hecho en la tele lo respondo, digamos, a otra ventana, ¿no? Pero la narrativa transmedia va mucho más allá. El periodismo transmedia consiste en que le doy un valor añadido a lo que he hecho y le doy una narrativa distinta, es decir, una forma de contar las cosas distintas, ¿vale? O sea, yo no cuento las cosas igual si voy a hacer un story de Instagram, por ejemplo, sobre una noticia que yo he hecho en la tele. Sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto. Mira, esto se publicó este domingo en el Diario Ideal, en Granada, y me pareció una genialidad, ¿no? Estábamos con el tema del Día de Todos los Santos y tal, y estos tíos hicieron una sección que inauguraron este domingo, que bueno, es un podcast en el que le han encargado a una escritora, ¿vale?, a Clara Peñalver, que escriba un perfil sobre una persona que tuviese relación con la muerte. En este caso es un forense muy conocido, ¿no? Y además le han llamado obituario, dice exactamente, para idealistas no fallecidos. Bueno, pues es una serie que van a ir emitiendo en un diario digital durante varias semanas y que va a ir tocando el perfil de distintos profesionales un poco en ese sentido. Es un contenido novedoso, está bien, está muy chulo, ¿no? Eso es un contenido, es un ejemplo de contenido transmedia.
La pregunta que os hago es, ¿vosotros pensáis que la tecnología determina el trabajo del periodista en la tele? Pues lo respondo yo. No, ¿vale? El trabajo del periodista en la tele sigue siendo el mismo. Ir a los sitios, ver lo que ha pasado y contarlo. Pero la tecnología lo que sí condiciona es ese perfil profesional, que es de lo que estamos hablando esta tarde, y cuáles son las habilidades y cuáles son las herramientas que tiene que manejar. Es decir, a más tecnología, habilidades diferentes y herramientas diferentes. ¿Vale? Con todo esto, donde os intento llevar un poco es hacia la comprensión de que las habilidades que tenemos ahora mismo están cambiando a una velocidad pasmosa. Y el tema de la velocidad es importante. ¿Alguien conoce este libro? Gracias por llegar tarde. No, os lo recomiendo. Este es un tipo, es un americano que escribió en el New York Times, se llama Friedman, y bueno, hizo una teoría así un poco compleja que al final lo que decía es que el avance de la tecnología, en cuanto a los medios de comunicación, va tan rápido que muchas veces no somos conscientes de lo rápido que va. Y ponía un ejemplo que a mí me parecía alucinante, os lo voy a contar ahora. Bueno, esto es un repaso un poco por la historia de la tele, ¿no? Ha habido una época, digamos, en la que la televisión, el perfil del periodista en televisión no cambiaba mucho. Desde que en el año 27 nace el medio, llega un tipo y se inventa la televisión, en el 36 es cuando fue la primera retransmisión en el Reino Unido, en el año 56 la primera retransmisión en España, luego llega la televisión en color, pero digamos que durante muchos años la tele ha sido monolítica, no ha cambiado mucho. Las habilidades del periodista que curraba en la tele eran muy parecidas. Pero de repente aparece la tecnología y todo cambia. Un ejemplo. ¿Sabéis lo que es esto? Este es el control que se utilizó para ayudar al hombre a llegar a la luna. Estuvieron durante meses construyendo esta sala en la que había un montón de técnicos, se habían gastado una millonada, le habían encargado a IBM que construyese un ordenador enorme para hacer una serie de cálculos que necesitaba la nave. ¿Sabéis qué máquina de las que tenemos hoy en día es 100 veces más potente que esto? Un iPhone. El avance tecnológico es brutal. Os pongo otro ejemplo. Mira, hicieron una comparativa. ¿Sabéis cuál es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos? El MIT, famoso. Es un centro de investigación donde hay muchos ingenieros y entonces les dijeron que a ver si alguien era capaz de explicar a los estudiantes para que entendieran a qué rapidez iba la tecnología. Entonces dijo, mira, es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ves este coche? Es un escarabajo. Este coche corre 127 kilómetros por hora, consume 7,8 litros cada 100 kilómetros y cuesta $9.400. Esto era en los años 80 más o menos, dice. Vale. Pues si la industria del automóvil se hubiese desarrollado a la misma velocidad que se ha desarrollado el resto de la industria tecnológica, este coche, en el año 2018, que es cuando se hizo esto, sería más o menos una cosa así. Sería un coche hipereficiente que consumiría 0,003 euros cada 100.000 kilómetros, costaría menos de $1 y alcanzaría la velocidad de 4.800.000 kilómetros por hora. O sea, que imagínate si es eficiente el coche, ¿no? Esto nos da un poco la dimensión del enorme salto tecnológico que hemos pegado. Hemos pasado de la televisión esta que tenéis en casa de vuestros padres a ver vídeos en nuestro teléfono. Y os pregunto, vosotros que sois estudiantes, y me interesa mucho saberlo, respondedme todos. ¿Vosotros veis audiovisual hoy en vuestros teléfonos? ¿O veis más televisión? Yo personalmente lo suelo ver más en el teléfono o en la tablet, por ejemplo. En la televisión como tal ya... Menos. Las noticias cuando estás desayunando o cuando estás comiendo, un poco más. Pues mira, lo mismo que te pasa a ti le pasa cada vez a más gente, claro. Entonces vosotros reflexionad, ¿vosotros pensáis que esto como periodistas, o sea, el perfil a la hora de trabajar en televisión, puede ser el mismo que cuando solamente se consumía televisión? Pues yo creo que no, lo va a determinar todo. Si os dais cuenta, ha habido como dos etapas, y esto quiero que lo entendáis bien. Ha habido una etapa, ya os digo, de cambio más o menos lento, progresivo, pero en los últimos años el cambio ha sido brutal. Cada año, mira, yo me preparo todos los años,
varias sesiones para el máster de televisión. Y os puedo asegurar que cada año tengo que modificar, renovar, cambiar ejemplos, conceptos y tal, de la velocidad que tiene esto. Es una cosa impresionante. Todo está muy determinado por la tecnología. Y al final hay varios parámetros. El ancho de banda, o sea, todo depende de la cantidad de datos que seamos capaces de transportar. En el momento en el que hemos aprendido a transportar muchísimos datos, muchísima información a muchísima velocidad, pues han empezado a surgir aparatos, a surgir plataformas, a surgir tecnología, ¿no? Os hice un repaso un poco de algunas cosas importantes. Por ejemplo, esta foto tan fea que veis allí fue la primera fotografía que se colgó, para que veáis qué poco recorrido. La primera vez que se colgó una fotografía en una página web fue en el año 92. La primera vez que se hizo un streaming fue en el año 95, que era un streaming de audio. El primer smartphone lo hizo Nokia, fue en el año 96. Y el primer acontecimiento en streaming fue un concierto que salió en un diario de Los Ángeles de un grupo malísimo, que el gran mérito que tuvo realmente es que había un ingeniero en el grupo de música y retransmitieron en directo aquello, ¿no? Bueno, desde entonces hasta ahora, en el año 2004, surge Facebook, se desarrollan los Big Four, las grandes empresas de Internet. En el año 2005 se cuelga el primer vídeo de YouTube. En el 2007 Netflix deja de vender películas por correo y empieza a ofrecer un servicio de streaming más o menos. En el año 2007 también pues aparece un colgado que hace una cosa que se llama Justin TV, que acaba siendo Twitch, ¿no? Y luego aquello se ha absorbido. Para mí, tecnológicamente, hay tres cosas que son importantes. En el apartado del hardware, pues sería la aparición del smartphone. No solamente o sea, no fue Apple el que inventó el smartphone. Hemos visto que fue Nokia, pero Apple lo desarrolló y todo el mundo lo ha imitado. Y luego la imitación por parte de los que hacían los aparatos de televisión de los teléfonos. Y en el apartado del software, la aparición de las aplicaciones. Todo esto que os estoy contando es un rollazo, ¿vale? O sea, pero lo que quiero que entendáis, que es un poco el concepto, es que la tecnología nos está cambiando a una velocidad pasmosa. Y aquí tenéis esta foto y vamos entrando ya en el asunto periodístico, ¿no? Del asunto. Esta foto a mí me encanta. Está hecha en el Congreso de los Diputados hace un par de años y explicaba cómo ha cambiado la tele desde el año 2000 hasta ahora, ¿vale? La primera fotografía, digamos que podía ser la televisión, vamos a decir, del pasado, donde hay un operador de cámara, un ayudante, muchos medios técnicos, una cámara vemos muy grande, etcétera, ¿no? La redactora del medio, ya vemos que solamente hay un operador. Está operando con un aparato que tiene ahí, que son unas mochilas de transmisiones, que usamos mucho en la tele, que te permite hacer directos usando tecnología 4G, que es la misma que usan los teléfonos móviles. Y en el apartado de la derecha está una redactora que está haciendo una intervención directamente con su teléfono móvil, ¿vale? Está haciendo periodismo móvil, como yo. Esta evolución convive ahora mismo. Ahora mismo te puedes encontrar desde el equipo de televisión con mucha gente hasta el periodista que va solo. Pero convive durante un tiempo y determina los perfiles del periodista, es decir, las habilidades que uno tiene que trabajar, que tener para desarrollar esos trabajos. Tiene una serie de habilidades comunes, que son las que hemos visto antes: saber hacer directos, saber hacer un vídeo, saber contar una historia, ¿vale? Pero como veremos ahora, tiende a exigirte una serie de habilidades cada vez más técnicas. ¿Por qué esto no lo apreciamos del todo? Pues porque ahora mismo los grupos de comunicación pues son grupos grandes y hacer un cambio en un grupo grande muchas veces es complicado. Todos los grupos de aquí y en toda Europa, ¿no? Pero esto es como la lava de un volcán. Ahora que estamos hablando de volcanes todos los días, es algo imparable. Por mucho que tú intentes frenar el desarrollo tecnológico y por mucho que tú intentes frenar la digitalización en los medios de comunicación y por mucho que tú intentes no adaptarte a determinadas cosas, es imparable. O sea, eso no depende de ti. Y de vez en cuando te aparece, ¿sabéis quién es? Sí, ¿no? ¿Hola? Sí, Ibai Llanos. Sí, Ibai. Ibai Llanos. Ibai Llanos, yo no voy a decir, es un periodista, no es periodista. Pero Ibai Llanos es como un Pepito Grillo, yo creo, ¿no? Que de vez en cuando aparece por ahí y dice, oye, es que este tío ha sido capaz de juntar a 1 millón de personas en un día determinado para ver un contenido en streaming. Pues igual habrá que reflexionar y ver
dónde están los espectadores, porque hay espectadores que están yéndose a un consumo diferente, ¿no? ¿Qué buscan los medios tradicionales? Vamos a entender por los medios más grandes. Pues yo creo que en definitiva, sentido común, es no perder el pulso de la audiencia, de la gente que los ve, ¿no? Entonces, os voy a lanzar otra pregunta. A estas habilidades que vimos al principio, saber hacer vídeos, saber hacer directos, saber manejar la edición de vídeo, tener un poco nervio periodístico para poder ir a un sitio si está pasando algo, hablar con la gente, contar a lo que es el periodismo de toda la vida en la tele, ¿vosotros pensáis que a estas habilidades le falta algo más para conectar con el público que viene? Luego me gustaría que me respondieseis todos de forma individual, ¿vale? Pero os voy a dar algunos datos. No os voy a aburrir mucho con estadística, pero quiero que reflexionéis. Estos son datos que saco de un estudio que hace Reuters, que sabéis que es una de las agencias principales de noticias internacionales, y la Universidad de Navarra. Se llama Digital News Report y es un estudio que hacen sobre cuáles son los hábitos. Le preguntan a la gente de muchos países cómo se informan, a través de qué medios y de qué plataformas, ¿vale? Y las conclusiones son estas. La televisión y las redes sociales consolidan su dominio, ¿vale? Mientras caen los medios, vamos a llamar más antiguos. Entendedme por antiguos, medios impresos y la radio, ¿vale? O sea que ahora mismo lo que está petándolo es la televisión y las redes sociales. Vale. Le preguntan a la gente, aquí me voy a poner las gafas porque aquí sí se me ve la edad, ¿cuáles son los medios empleados para informarse? ¿Vale? Si os dais cuenta, alguien me decía, yo la tele la veo por la mañana, yo las redes sociales, tal. Bueno, pues mira, el 64% sigue viendo la televisión y un 55% se informa a través de redes sociales. Hablamos de media, ¿eh? O sea, si luego vamos a ver el detalle por edad y os vais a dar cuenta que depende mucho. Pero al final, en audiovisual, el resultado es que el audiovisual es el formato que realmente arrasa frente a otros y que dentro del audiovisual pues hay dos. Está la opción de ver las cosas en el soporte televisión o verlo en otras ventanas, ¿no? Principalmente teléfono móvil. La mayoría de los internautas lo que hace es eso, utiliza el teléfono móvil como ventana ya prácticamente principal para ver noticias. Si ahora mismo sucediera, estáis todos en Sevilla, ¿no? Imagino, no sé dónde estáis, pero donde estéis. Si sucede algo ahora mismo en vuestra ciudad, vosotros no vais a esperar a las 9 de la noche a verlo en un telediario. Vosotros os va a llegar por el móvil, os va a avisar un amigo, va a llegaros un WhatsApp, por algún sitio os va a llegar, ¿no? El dispositivo principal es el móvil para acceder a las noticias. Y luego hay otra conclusión, que ya no solamente consideramos medios de comunicación las ventanas a las que siempre les hemos llamado esto, sino que hoy en día hay mucha información que te llega por mensajería instantánea, que te llega por, no sé, por cualquier otro tipo de ventanas, vamos a llamarle, ¿vale? No os aburro con datos. Estos son los datos del uso de TikTok, del uso de LinkedIn, bueno, las redes sociales, lo que se usa. Pero me voy a la última estadística, que es esta, ¿vale? Que te dice el vídeo informativo, el uso semanal del vídeo informativo. ¿Cuánta gente se informa a través de vídeos, ¿vale? A lo largo de la semana? Bueno, pues mira, si ves por edad, de 18 a 24 es mayoritario, es un 66%. Si te vas a la franja de mayores de 65, de 45 a 55, ves que está igual, entre el 50 y el 60%. En resumen, que la forma principal de informarse de la gente hoy en día es el vídeo informativo. ¿Y esto para un periodista qué significa? Pues que tendremos que saber contar las cosas haciendo vídeos informativos. Pero solo para la tele. Hemos visto que la gente se informa en redes sociales, hemos visto que la gente se informa en mensajería instantánea, ¿vale? Hay otras ventanas. Más datos. Pasamos conectados en España una media de 6 horas con 11 minutos, pero es una media, porque dependiendo de la franja de edad, hay franjas que están muchas más horas conectadas. Otro dato. Subimos a YouTube, ¿vale? Cada minuto 500 horas de vídeos. Hay contenido. Muchas veces es verdad que es contenido amateur, que tiene pocas visitas, pero hay una bestialidad de contenido. Este otro dato
también es muy interesante. Para que veamos un poco, ya les digo que el propósito de todo esto al final es que definamos un poco, y un tío que quiera trabajar en la tele, ¿qué tiene que saber hacer? ¿Vale? Vamos a saber primero qué es lo que busca la gente a la que le queremos contar algo para averiguar qué habilidades tendremos que tener los que nosotros nos queremos dedicar a eso. Vale. La tele se consume más o menos. Tú decías que la consumías por la mañana. Pues lo mismo que te pasa a ti le pasa a mucha gente. Y vemos que por edad, mira, la media en España en el mes de septiembre fueron 186 minutos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la gente mayor, mayores de 65, consume 333 minutos. Y sin embargo, la gente, por ejemplo, de 13 a 24, pues 71 minutos, ¿vale? Esto es obvio. La gente más joven consume menos televisión, la gente más mayor consume más televisión. Y la gente más joven que no consume tanta televisión, ¿qué pensáis que consume? Hola. Ahora os habéis ido todos y ya no hay nadie. La gente que no consume televisión y que no se informa por televisión, se informa por redes sociales o se informa por otros medios. Entonces, aquí tenéis exactamente cómo. Pues mira, mayoritariamente de 18 a 24, por ejemplo, ¿vale? Solamente ven televisión un 29% y un 42% se informa a través de redes sociales, ¿vale? En la franja, vosotros estaréis más en la franja igual, no sé si de 25 a 34, pero más o menos igual. Poca televisión, 28%, y más redes sociales. Coincide con lo que tú me contabas antes. La gente más mayor, de 56 a 64, más de la mitad del tiempo que pasa informándose lo pasa viendo televisión y, sin embargo, solamente un 11% de redes sociales. Vale. Después de todo este rollo que os he contado, os cuento dos cosas más. A los medios de comunicación que nosotros tenemos más o menos, o sea, si yo os hago la pregunta, oye, hazme un listado de medios de comunicación, vais a decir Antena 3, Televisión Española, de televisiones. ¿Vosotros consideráis a estas marcas medios de comunicación? ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Hombre, ¿Sí? son... ¿El Yo resto? creo que ¿Lo veis? sí. Estamos en un momento... Yo diría que no. Tú dirías que no. Son plataformas donde se emite contenido. Hay un debate sobre si son un medio, o sea, realmente son un medio. Otra cosa es que sean los creadores del contenido, ¿no? Pero es indiscutible que por aquí está llegando la mayoría del tráfico y que la gente está consumiendo por aquí casi todo el audiovisual que hay. Vale. Noticia de hace 2 días. Google News, sabéis que va a volver a principios del año que viene y que además va a pagar directamente a los medios de comunicación por difundir su contenido. Es decir, si tú, el diario El País o Televisión Española, publicas tu contenido en la plataforma de Google, en Google News, para que la gente lo busque, Google te va a pagar a ti un dinero que al final, pues oye, vas a cobrar por ese contenido. Pues en cierto modo es una forma también de, pues es una ventana, una forma de monetizar, de hacer rentable un medio de comunicación, pero también en cierto modo de condicionar a la forma de contar las cosas que tiene cada red social, ¿no? Entonces, os replanteo lo que os contaba antes. ¿Vosotros creéis que con lo que ahora mismo, o sea, con el perfil con el que ahora mismo alguien llega a televisión, que es saber hacer directos, saber hacer vídeos, etcétera, después de todo lo que os he contado, los datos, el rollazo que os he pegado, ¿vosotros pensáis que es suficiente? ¿Un sí o no? Venga, todos, empezamos por arriba. ¿Creéis que es suficiente saber hacer directos, saber hacer vídeos solamente, o hay que saber hacer algo más? A ver, hola, no tengo nombres. David, Rocío. ¿Sí o no? Yo A ver, pienso... hay que saber. Habla. No, ve tú. Pues yo pienso que además de tiene que saber hacer vídeos, lo que es a la hora, saber comportarse delante de una cámara, también tiene que tener otro tipo de actitudes que determinen el motivo, por así decirlo, por el que está ahí, ¿no? Porque digo yo que cualquier periodista que salgamos de la carrera sabemos hacer eso, pero no cualquiera se pone delante de una televisión, no cualquiera se pone
Eso es mi parecer, por lo menos. Te voy a decir otra cosa, no solamente eso, mira, digamos que nosotros estamos acostumbrados a aprender esas habilidades y ese manejo de herramientas que se han pedido siempre. Tú imagino que durante tu carrera habrás aprendido a hacer vídeos y habrás aprendido a hacer algo de improvisación, directos, a ponerte delante de la cámara, ¿no? Digamos que son las habilidades, vamos a llamarle las habilidades de siempre, ¿no? Esta charla va de cuál es el perfil del periodista en televisión. El perfil del periodista en televisión siempre ha sido este, ¿vale? Pero con el cambio tecnológico tan rápido que estamos viviendo, con las exigencias probables que van a venir, yo particularmente creo que no es suficiente. Yo creo que no está de más que en ese perfil que tenemos le añadamos muchas más cosas, muchas más cosas. Entonces, mi visión particular de la historia es esta. Yo creo que hay 6 habilidades más que el periodista, el perfil del periodista que vaya a trabajar en televisión debe tener. Y son, la primera, tener habilidades inmersivas. Ahora os voy a explicar un poco. O sea, ahora hay una tendencia brutal a la inmersividad. ¿Sabéis lo que es esto? Inmersividad es la capacidad de meterte en una historia a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, distintas herramientas, el 3D, etcétera. Todo eso son técnicas de inmersividad. Aplicadas al periodismo, a la tele, lo que hace es que es un elemento que consigue que tú te metas más en la historia. Bueno, pues vamos hacia un panorama en el que la inmersividad en televisión va a ser una de las grandes tendencias. Hay otra gran habilidad que vamos a tener que tener los periodistas en la tele, que es tener cada vez mayor capacidad de enganchar a nuestro público, mayores, vamos a llamarle habilidades narrativas. ¿Por qué? Porque la atención del espectador cada vez va a ser más complicado cazarla. Hay un bombardeo brutal de estímulos. Ya no solo son las redes sociales, son las plataformas, es la mensajería, son 100 cosas a la vez. Con lo cual, tienes que hacer las cosas muy bien para que realmente a ti te presten atención. Y eso además se ve. El ritmo, desde que yo empecé a preparar el máster, el primer año que yo participé hasta hoy, si tú ves los vídeos que se hacían y no te hablo de hace mucho tiempo, te hablo de hace 5 años, si tú ves los vídeos que se hacían hace 5 años y los vídeos que se hacen ahora, el ritmo es mucho más rápido y los elementos son mucho más rápidos. Tienes que tener más elementos gráficos, más elementos virtuales, más elementos para captar esa atención. La tercera habilidad yo creo que es que tienes que dominar las narrativas transmedia, porque hoy en día no te lo piden, pero yo apuesto, ya hay algunos medios que ya empiezan a hacer algunos pinitos, pero yo creo que es una habilidad muy importante y que se va a valorar mucho en un periodista que trabaja en televisión, que es que sepa escoger y hacer algo con valor añadido. Es decir, si yo voy a hacer una entrevista a un científico porque ha reventado un volcán en La Palma y el científico me cuenta durante 10 minutos cosas muy interesantes, yo en un vídeo de las noticias voy a usar 20 segundos como mucho. Con lo cual, tengo todavía 9 minutos 40 segundos de material muy bueno. Si yo ese material luego sé utilizarlo y puedo hacer un podcast o puedo hacer un pequeño vídeo para una red social, yo creo que eso es un contenido que le da valor añadido a tu trabajo y al periodista, ¿no? Habilidades Moyo también. O sea, yo creo que el periodismo móvil es una tendencia que cuesta mucho, tiene muchas reticencias, pero yo cada vez la estoy viendo más y creo que es una tendencia importante. A mí me parece que es una cualidad, una habilidad importante en un periodista. Que sepas hacer podcast, que seas podcaster. ¿Por qué? ¿Vosotros escucháis podcast? No sé, imagino que sí. Pues es una habilidad que está muy relacionada, parece que no con la tele, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, estuve con un productor, una persona que tiene una productora, y me contaba que a partir de ahora todos los contenidos que hacen en esa productora, ¿vale? Todos los contenidos audiovisuales que fabrican y que le venden a las televisiones, un programa de televisión, bueno, pues todos los programas que le venden a las televisiones van con un podcast y con un hilo de Twitter, ¿vale? Pues el que un periodista que trabaje en esta productora y sepa hacer un contenido para la tele tenga la habilidad de hacer un podcast, me parece una habilidad también importante en un futuro. Y luego, no perder las capacidades periodísticas de siempre, el saber contrastar, el saber buscar fuentes, el saber enfocar, pero adaptarlas. Es decir,
vas a tener que saber verificar contenidos, porque nos va a llegar un montón de material audiovisual de muchos sitios distintos, una auténtica burrada de material que tendrás que saber diferenciar. Vas a tener que saber verificar cuál es bueno y cuál es malo. Vas a tener que emplear distintas herramientas para llegar a las fuentes, que antes simplemente lo hacías con una llamada de teléfono y ahora lo puedes hacer de otras formas, ¿no? Entonces, al final yo creo que esas 6 habilidades se añaden a las habilidades anteriores. Y os lo cuento rápido, no me extiendo mucho y si os parece hablamos un poco, ¿vale? Cuando hablo de habilidades narrativas, lo que os decía es esto. En el 2000 se hizo un estudio y decía que la atención del espectador era 12 segundos. La atención que un tío te está prestando en la tele en el año 2000 eran 12 segundos, ¿vale? Gracias a eso, a la cantidad de estímulos, al teléfono, a que tengo 25 cosas en la cabeza, ¿vale? La atención en el 2010 se redujo a 8 segundos. Y ahora mismo, en el año 2000, el año pasado que se hizo, en el 2020, estaba ya en 5 segundos. Significa que cuando yo hago un vídeo en la tele, los 5 primeros segundos son fundamentales. O sea, el tío me tiene que prestar atención los 5 primeros segundos, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que si yo antes tenía un ritmo más pausado, pues ahora tengo que intentar llamar la atención de una forma o intentar contar las cosas de forma muy rigurosa, muy interesante, pero además muy rítmica. La segunda cualidad del periodista es cuando hablo, es que a mí me parece muy interesante que tengamos en la cabeza el concepto de inmersividad y que tengamos en la cabeza las habilidades incluso de hacer esto. Os voy a enseñar una cosa que hemos hecho esta semana. ¿Sabéis qué es esto del metaverso? ¿Os suena de algo? ¿Alguien? ¿No? Os lo cuento. Esta semana anterior, Facebook ha cambiado su nombre, ¿vale? Y ahora se llama Meta. Y ha dicho que va a contratar a 10.000 ingenieros para construir un mundo paralelo de realidad virtual. Esto de la realidad virtual y esto de los avatares y de los hologramas y tal, esto se lleva haciendo 40 años, pero realmente no ha cuajado, porque no ha existido la tecnología suficiente para que esto cuaje. Pero me da la impresión que ahora sí, porque en una misma semana Facebook anuncia esto, Snapchat ha anunciado también una apuesta súper importante por los contenidos virtuales, ha habido otra plataforma igual, que, o sea, en cuestión de 10 días todas las grandes plataformas se han apuntado en la misma dirección, ¿no? ¿Y esto qué implica? Lo que dice Meta, antes Facebook, es que, bueno, pues que vamos a poder pues, charlar, informarnos, digamos que tener una vida prácticamente virtual, ¿no? Esto eso es, Sandra, se está viendo, no sé si se oye bien, pero bueno, ¿cuáles son las posibilidades? este es un ejemplo de inmersividad que ya se está ejemplo, utilizando, ¿vale? Os ponía un ejemplo de inmersividad que ya se está utilizando, es este, son las explicaciones con realidad aumentada en televisión. Esto se hace en un plató, ¿vale? Que es esto es un ejemplo de Antena 3 Noticias. Bailón. Eso es, Sandra, dicen que es un sistema de pago por uso. ¿Cuáles son las posibilidades que se contemplan? Pues, por ejemplo, regular, ¿no? Que los que utilicen esas autovías en concreto paguen 1 céntimo por cada kilómetro. En la práctica, un conductor que viaje de Madrid... Es muy fácil, es un periodista que está en un plató y de repente le aparece un elemento virtual. Pues el periodista que antes hacía un directo en la calle y tenía que explicar en 30 segundos, estamos en la Audiencia Nacional, aquí, pim, pam, pum, pues ahora tiene que saber manejarse con un entorno virtual. Tienes que saber hablar en un plató o con un croma, o en un plató en el que hay un pantallón, o en un plató en el que hay algo que tú no estás viendo, pero que te van a proyectar, ¿vale? O sea, esto es una habilidad que es importante. Bueno, esto es, alguien, no sé si conocéis de Mandalorian, pero bueno, no os voy a poner el ejemplo, pero es el ejemplo máximo de esto que le llaman realidad mixta, ¿no? Que es juntar la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Esto lo veis? No sé si se está viendo la proyección. ¿Esta la estáis viendo? Sí. Vale. Esto es un ejemplo de ayer, ¿vale? Es un experimento. Os voy a enseñar un experimento. Decidme si veis algo raro, ¿vale? En este vídeo. ¿Notáis algo raro? El movimiento del... Vamos, el propio cubo, ¿no? Ese contenedor nunca estuvo allí. Esta es una calle de Granada y este es un contenedor que ayer pusimos de forma virtual en una grabación, ¿vale? El contenedor realmente lo encontramos a 200 kilómetros en Almería. El contenedor era este. Hemos cogido un contenedor, hemos hecho una cosa que se llama
fotogrametría, que es muy sencilla, con un teléfono móvil, ¿eh? Y lo hemos incrustado en una imagen de verdad. Y da más o menos el pego. Mirad el interior de estas papeleras. Fijaos bien. Unas latas, unos palos. ¿Os llama la atención algo? Es el mismo contenido, ¿no? Es el mismo contenido. Una papelera es de verdad y otra es de mentira. La de la izquierda, ahora vais a ver que se nota mucho por la sombra, es de mentira. Hemos cogido la papelera de la derecha, la hemos fotogrametriado y la hemos incrustado allí. Si te paras a fijarte, pues te das cuenta. Pero si solo ves el interior, es muy difícil que te des cuenta. Esto vais a ver luego que tiene un añadido. Vamos hacia un nivel de contenido virtual tan potente, que va a ser muy difícil distinguir un contenido auténtico de uno falseado. Y entonces, ¿vosotros creéis que el periodista le valdrá con tener esas habilidades de confirmación que tenemos ahora, de llamar por teléfono? Sí, oye, esto es así. No, tendrás que saber, muy probablemente tendrás que tener ciertas habilidades de contraste, de verificación de datos, de verificación de imágenes. Es un perfil, vamos hacia un perfil de un periodista muy tecnológico. Dominar la narrativa transmedia, otra de las cosas que vamos a tener que hacer, ¿no? ¿Sabéis quién es? Domenech. Este es un chaval que trabaja con La Sexta habitualmente, le veréis en las noches electorales y tal, pero al mismo tiempo él tiene su plataforma en Twitch, ¿vale? Y todas las noches, o no sé si 2 o 3 días por semana, pues él habla de temas de Estados Unidos y tiene sus invitados y hace sus charlas y tal. O sea, es un tío que tú lo puedes ver en una pantalla principal, televisión tradicional, La Sexta, pero que luego lo puedes ver en una, vamos a llamarle nueva pantalla, ¿no? Que es Twitch. Esto fue en un foro internacional en Davos, donde ya los periodistas tenían sus cabinas de prensa exclusivamente para social media, para entrar en otros sitios. El tema del podcaster ya os lo he contado antes, ¿no? O sea, que como de un contenido audiovisual en televisión o de un documental, tú puedes sacar muchos testimonios y hacer un podcast. Y como además es un contenido que está en alza, ¿no? Y las habilidades de Moyo. Moyo es el acrónimo de Mobile Journalist, de periodismo móvil, y es algo que es evidente. O sea, si ahora mismo sucede algo a la de vuestra casa, vosotros llamáis a un equipo de televisión, esperáis a que venga o lo grabáis vosotros. Lo grabáis vosotros. Hoy en día no hay suceso que no tenga un vídeo de un teléfono móvil, pero es que además el teléfono móvil cada vez se incorpora más porque tiene cada vez más calidad, porque la grabación tiene cada vez más calidad. Hay grabaciones de teléfonos móviles y falsos directos que se están incorporando a la pantalla principal, ¿no? Yo os he traído algún ejemplo. Esto es un programa. A ver, se arranca. Este es un... ¿Vale? Esto está grabado todo con un teléfono móvil. Esto lo hace la ETV, que es la televisión vasca. ¿Veis? Y es un contenido que el reportero hace con su teléfono móvil, lo edita con un teléfono móvil y se emite con un teléfono móvil, ¿vale? Otro contenido. ¿Sabéis quién es Mikel Ayestarán? ¿Os suena? ¿Alguien? Bueno, es un reportero de guerra. Es un reportero de guerra muy conocido. Este tío antes iba con una cámara tal, él viaja solo normalmente, está viviendo en Israel. Y esto es una crónica que se emitió el otro día sobre las elecciones en Irak. ¿Lo estáis escuchando bien? El movimiento que lidera este clérigo chií es el claro no sé si lo oís. Sí. Vale. Él hizo su vídeo y lo ha editado con un iPhone. Lo ha grabado él, lo ha editado él, ha hecho el falso directo, el in situ, la medianilla que vais a ver ahora, la ha hecho él con su teléfono. Su padre y su tío y esto se ha emitido perfectamente. Y su grupo se cobró la venganza ahorcando al exdictador. La noche ha sido muy larga. Esto es él con un trípode. ¿Esto cómo se graba? Pues mira, así. Es el claro aquí le tenéis. Vencedor de las elecciones en Irak con la menor participación registrada. Este lleva toda la vida haciéndolo así. Y bueno, y como hay muchos ejemplos, ¿no? El periodismo móvil, que es otra de las habilidades que poco a poco se va
abriendo paso. Ya te digo, también con mucha reticencia, ¿eh? Y luego las capacidades, verificación de contenido, curación de contenidos. ¿Qué es lo de la verificación de contenido? Pues mira, os cuento un ejemplo. Esto fue los atentados de París tan famosos que hubo, ¿vale? Se difunde esta fotografía que decía que uno de los suicidas de París era este hombre, etcétera, etcétera. Bueno, esto corre como la pólvora, ¿vale? Y se publica en esto, La Razón, en papel, llegó a publicar la fotografía de este tío. Antena 3 Noticias llegó en su web a tener, sale a luz una fotografía del presunto terrorista atracado tal de la sala Bataclan. Bien, ¿sabéis quién era este tío de verdad? O sea, esto no fue verdad. Este señor era un ingeniero informático canadiense que el pobre se había hecho una foto enseñando una tablet que le habían regalado, ¿vale? Y llegó un cachondo, cogió la fotografía, le incrustó un Corán, le puso un chaleco antibalas, ¿vale? Y difundió la foto diciendo que era un suicida. Y realmente la foto original es esta. Él tan contento enseñando una tablet. La cosa fue tan deprisa, no hubo tiempo de verificar, como lo llevaba no sé quién, pues todo el mundo lo dio por bueno. Y al final, pues oye, pues mucha gente patinó, ¿no? Entonces, la capacidad de verificación, si esto pasó con los atentados de París hace ya bastantes años, tú imagínate con la tecnología que hemos visto antes, con el nivel de detalle al que vamos, qué necesidad de eso, de verificación, de saber distinguir algo que es bueno, algo que no lo es, va a tener que tener el periodista que trabaje a este ritmo además, ¿no? Así que en definitiva, y en resumen, la última, es que el perfil del periodista en televisión ahora mismo es el que es, pero vamos hacia un periodista en el que las habilidades van a tener que ser mayores, las herramientas que vamos a tener que manejar son cada vez más y la capacidad tecnológica, ¿vale? Va a tener que estar sopesada de tú a tú con la capacidad periodística, con la capacidad que esa no lo vamos a poder, no la vamos a perder nunca, porque esa es la importante, que es tener una buena historia y saber contarla. Esa es la habilidad de verdad, pero hay otras habilidades y un perfil que, como veis, está cambiando. Y a partir de aquí me pongo a vuestra disposición y charlamos un rato de todo lo que queráis. Voy a desconectar esto. Bien. Ya no está la presentación, ¿verdad? Carlos, David, Jesús, Juan, Elena, ¿estáis ahí? Yo te quería preguntar acerca del ejemplo que nos has puesto, ¿no? De ese chico que a mí sí que me sonaba de verlo en televisión en La Sexta, de analizar, pues, bueno, en Neutral, en La Sexta, ¿no? Diferentes movimientos políticos. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que, bueno, que también es muy interesante otra cosa que tú bien comentabas, que era, bueno, cómo hacer contenido para redes sociales, pero claro, cuando tú lanzas ante la pregunta, mi opinión es no tanto que ese contenido es el que lo utilicen pues las personas que están viendo redes sociales, sino enganchar a través del contenido que yo hago en redes sociales a mi público para que después vea, bien sea el informativo, escuche, vea el programa de televisión o lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar era, ¿tú consideras que es como yo lo pienso, ¿no? De, oye, yo hago este contenido en redes sociales para reengancharte a mi contenido principal o hacer diferente tipo de contenidos y a lo mejor mi trabajo no sea trabajar en una televisión y hacer a lo mejor un contenido en Twitter, sino directamente yo trabajar en Twitch o en Twitter dedicado al 100%? Pues mira, todo depende. ¿Por qué? Pues porque hay gente que trabaja en Twitch dedicada al 100% y le va de maravilla. Y le va de maravilla. Todo depende también del proyecto, de la capacidad, del enfoque. Yo para determinadas cosas, Twitch, por ejemplo, a mí me parece una plataforma que me parece la pera. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo Twitch está muy orientada a determinados segmentos. Es decir, Twitch habla son gamers, muchísimo eSport, ¿vale? Sobre todo, pero yo creo que Twitch es un filón, por ejemplo, para el deporte. O sea, si yo fuese periodista deportivo, por ejemplo, pues Twitch me parece una plataforma muy interesante. ¿Por qué? Pues porque al final, si te das cuenta, yo veo que hay, de hecho, no sé si controláis un poco la plataforma, pero sabéis que en Twitch está Ibai, que es el que lo está petando, está asociado con Piqué para muchas cosas, porque Piqué tiene una empresa que apoya a Ibai y los contenidos que hace Ibai, y Ibai pues también apoya determinados eventos que hace esta otra compañía, porque yo creo que mutuamente han visto
cosas que son muy beneficiosas. ¿Dónde está la gente joven? O sea, un tío que tiene un arrastre tan potente como tiene Ibai, si yo quiero que la gente a mí me vea en un partido de tenis, de la Copa Davis, pues igual es una ventana muy buena. ¿Me entiendes? O sea, que todo depende un poco a qué público vaya orientado, a qué edad o sea, a qué perfil de público yo quiera ir, qué contenido yo tenga. Igual ahora mismo el público de Twitch no es un público muy interesado por la información, pero por ejemplo por la información deportiva seguramente sí, o por las entrevistas, o por los contenidos musicales, ¿no? Entonces, si yo me quiero especializar en un contenido que yo veo que tiene salida por Twitch, me parece un cañón absoluto. A mí, además, el modelo de negocio de Twitch, perdón, además el modelo de negocio de Twitch me parece interesantísimo, porque en Twitch ya no solamente es que tú cobres por la gente que te ve, es que cobras por la gente que te ve, pero es que además la gente se suscribe a tu canal y se abona. Es como que tienes una micro plataforma, ¿no? Y me parece un modelo interesantísimo. A mí que particularmente lo que a mí me gusta es el periodismo deportivo, sí que es cierto que me parece una muy buena plataforma para iniciarte sobre todo, pero sí que es cierto que no sé si será que al final Ibai pues ha hecho cosas muy beneficiosas para los periodistas, a pesar de no ser periodista, como tú bien comentabas, pero también otras que a lo mejor no son tan beneficiosas en el sentido de las preguntas y entrevistas que hacen. Parece que a lo mejor si tú haces una entrevista en televisión o en radio o en prensa, a lo mejor puedes hacer ciertas preguntas, vamos a decir, incisivas, pero sin embargo en Twitch pues parece que es una conversación de colegueo y claro, mucha gente le da entrevistas no a periodistas sino a streamers de Twitch porque piensan que todos los streamers van a hacer preguntas como las de Ibai. Es decir, que al final tienes a Messi delante y a lo mejor no le vas a hacer la pregunta que cualquier periodista sí le gustaría hacerse. ¿Tú crees que ese perfil de...? Ahí hay debate, sí, o sea, hay debate sobre eso, hay mucho debate, pero es que Ibai tampoco ha ido nunca de periodista por la vida, o sea, al final es alguien que tiene un canal, que va, cuenta cosas y tal. Yo sí, a mí me parece significativo el que Messi quiera ir al canal de Ibai, o el que, ¿cómo se llama? Había un rapero muy potente que el año pasado publicó un disco y el primer sitio donde fue a casa de Ibai, no se fue que luego yo lo vi en El Hormiguero. Pero antes de ir al Hormiguero, 3 meses antes estuvo en el canal de Ibai. Si la gente se asoma por ahí es porque ahí hay gente, ¿vale? Entonces, al final, también es verdad que los periodistas tenemos que ir a buscar a la gente. Los periodistas tenemos que ir donde esté la gente, donde esté la audiencia que nos quiera escuchar y tendremos que contar las cosas de forma que sean verdad, sean interesantes, estén contrastadas, pero tengan a alguien a quien se las tengamos que contar, ¿no? Entonces, yo no te estoy diciendo que ahora los periodistas todos... Las redes sociales, pues las redes sociales tienen ahora mismo su sitio. Y la tele tiene el suyo y por muchos años y espero que una salud de hierro, ¿no? Pero yo creo que son dos modelos que tienden a converger, que tienden a entenderse y a retroalimentarse, además. Porque Pues muchísimas gracias. mucha gente está viendo la tele y está viendo una plataforma. O está siguiendo un contenido en la tele y está siguiéndolo en otro sitio, ¿no? Veo por allí, mira, tengo aquí, me aparecen algunos perfiles, pero no puedo veros. A ver. Solo veo a Juan, Jesús, Elena. Elena, ¿estás ahí? Elena Carballo. Sí, aquí estoy. Elena, cuéntanos algo, que te he visto ahí muy callada. Venga, quiero que participéis todos. ¿Alguna pregunta? No, vamos, me ha gustado bastante la sesión y bueno, sí, vamos, más que nada hablar un poco sobre, a mí me resulta, más que nada, sobre todo el tema de las redes sociales, el tema de Twitter y demás está cada día más, bueno, realmente todo el mundo miramos Twitter y es lo que más inmediato es. Y a mí lo que más me resulta más novedoso es cómo los periodistas en sí tratan las redes sociales y hacen contenido cada vez, pues eso, cada vez más rápido para que la gente pues estemos pendientes en eso, en tiempo, nada, 5 segundos. Y un poco lo que os quiero transmitir con eso, con lo de tal, es que cuando yo estudiaba a mí me diferenciaban de una forma muy taxativa, ¿no? Radio, prensa y televisión. Vosotros imagino que ya habéis llegado a un modelo más o menos de convergencia, ¿no? En el que están los medios digitales y bueno, todos son medios líquidos o todos convergen un poco y las redes sociales y tal. Pero yo creo que al final lo que yo os quiero explicar es que el perfil del periodista que trabaje en televisión o en un diario o en una radio tiene que saber manejar todos los palos. No, o tiene que tener cada vez más habilidades.
porque ya no vale con saber hacer simplemente una cosa, porque ahora mismo no puede ser que nosotros tengamos menos habilidades que la gente que nos ve, o que nos oye, o que nos sigue. Entonces nosotros tenemos que tener habilidades de televisión, sí, por supuesto, esas son inmutables. Nosotros tenemos que saber hacer un buen vídeo, tenemos que saber hacer un buen directo, pero es que antes en la tele se hacía un directo estático de 10 segundos o de 30 segundos, luego empezamos a movernos un poco, luego empezamos a interactuar con la gente, luego esos directos los empezamos a hacer en un plató, ahora los directos los hacemos con un plasma, ahora los directos los hacemos con realidad aumentada, seguramente en un futuro los hagamos con realidad aumentada, pero en el exterior, ¿vale? Entonces la habilidad principal, que es saber improvisar, hablar, explicar algo, es la misma, pero la habilidad específica es que el periodista tiene que estar formado para saber hacer esto. Tú cuando llegues a una redacción te van a decir, oye, pues igual te dicen simplemente que hagas un directo en la puerta de un juzgado o del Congreso de los Diputados, pero igual estás en un plató hablando a un plasma y con un elemento de realidad aumentada delante y tienes que saber hacerlo. ¿Vale? Y no te tiene que resultar extraño, me refiero que vamos a ese tipo, yo creo que vamos a ese tipo de tele, ¿no? Es un poco la idea. No sé si vosotros habéis visto algo de inmersividad en la carrera o donde hayáis estudiado, ¿no? No sé exactamente si habéis estudiado en Sevilla, donde habéis estado, pero yo creo que es una de las grandes apuestas. El directo fue la gran apuesta de los últimos 10 años. O sea, la tele empezó porque tecnológicamente y porque era muy barato hacer un directo, porque ahora cuesta lo que vale hacer una llamada de teléfono. Antes hacer un directo valía un pastón y se hacía solo de vez en cuando. Ahora un directo es un elemento muy asequible y por tanto se usa mucho. Por eso hay muchos programas de directo y hay magazines que están basados en conexiones en directo y tanto es el reportero ha tenido que adaptarse a eso y tú cuando vas a un formato de este tipo tienes que saber hacer directos muy bien. Pues igual que eso pasó y está pasando, yo creo que vamos el siguiente paso, yo creo que vamos a meternos en un periodismo muy inmersivo, donde vamos a tener que usar el mayor número de elementos posibles por llamar la atención de quien nos está viendo. Y tenemos que saber hacerlo. ¿Alguien aquí tiene experiencia en televisión o tiene interés en la televisión específicamente? ¿Le gustaría trabajar en televisión? A mí me gustaría trabajar en televisión. De hecho, estuve a punto de empezar un programa precisamente a través de las redes sociales. De empezar un programa a principios de este año. Pasa que la cosa pues se torció, digamos, como que a 24 horas de firmar. Cosa de la vida. Sí, ya este año me ha pasado como unas 4 veces, o sea que sí, confirmo que pasa bastante. En televisión estuve, ¿cuándo fue? El 1 de octubre, precisamente, que estuve retransmitiendo precisamente para una plataforma online la primera etapa del Rally de Finlandia, es decir, en la aplicación oficial del Mundial de Rallys, que acudí como invitado. Y a ver, a mí me interesa la televisión como me ha interesado prácticamente todo sobre televisión. Es, bueno, ¿por qué no? Me gustaría hacerlo. Realmente muchas de las cosas muchas de las ideas que he tenido de pequeño y que han ido madurando más o menos con el paso del tiempo, conforme he ido yo madurando, más o menos, me sigue diciendo, oye, ¿por qué en el futuro, el David del futuro, ¿por qué no hace un programa de televisión sobre tal tema y tal? Y así que sí, yo sigo teniendo la ilusión de que a lo mejor de aquí a unos años pueda estar con un programa de televisión propio, sea diario, mensual, sea reportaje, sea pues mira, X, ¿no? David, os pongo un ejemplo. Hay un periodista que estuvo muchos años en televisión española haciendo baloncesto. De hecho, mientras hacía la NBA, española, estuvo haciendo NBA, estuvo haciendo ACB y luego hizo NBA. Y tiene un canal ahora mismo en Twitch, ¿vale? Él habla de eSport, pero habla mucho de deportes. Y yo creo que seguramente le vaya mejor de lo que le iba antes. Creo que tiene más tirón y tiene más seguidores de los que tenía antes. O sea que al final no os cerréis muchas veces a un solo medio, porque ya os digo que vamos a un modelo en el que la gente está en muchos sitios a la vez. Y nosotros tenemos que estar donde esté la gente. Y claro, para que la gente nos vea y nos oiga. Mira, estaba bien. Antes me ha dado por abrir, digo, voy a ver por curiosidad qué está haciendo Ibai ahora mismo. Pues Ibai ahora mismo estaba viendo un render de la casa de LeBron James de $52 millones
155.000 personas. Claro. Un chaval que empezó comentando en League of Legends, casteando, hará unos no sé cuántos años, creo que 5 años o así. Y ahora pues lo tienes ahí. ¿Por qué? Porque ha estado donde ha estado el público, porque el público de eSports en League of Legends... Tener 150.000 espectadores, que dices, bueno, qué poco. Hombre, la tele, ahora dentro de un rato, la tele tiene 3,5 millones, más o menos, 4 millones puede tener viendo el informativo o viendo el hormiguero, ¿vale? Comparativamente y tal. Lo que pasa es que el vídeo de Ibai va a quedar ahí, vamos a ver lo que acumula, etcétera, etcétera. Pero también hay que ver el coste que tiene el vídeo de Ibai. Es que es un tío rajando delante de una cámara con más o menos sentido, guión, cada vez más elaborado, etcétera, etcétera, pero vamos a tener 150.000 o 200.000 seguidores haciendo un contenido, no solamente implica la reflexión de que tiene mucho mérito por su parte, sino que hay que tener en cuenta qué tipo de contenido está consumiendo la gente que nos ve. Y eso no lo perdáis de vista, porque son la gente que ahora ve a Ibai, que tiene 15 años, son los que nos deberían estar viendo a nosotros o nos van a estar viendo a nosotros dentro de unos años. Entonces tenemos que saber llegar a todo el mundo. Dudas que tengáis, cosas más mundanas, algo que queráis preguntar, algo sobre la televisión, sobre el perfil, el trabajo del periodista, cómo se trabaja en la tele, algo que os interese. A la 1, a las 2. A ver, desde que, por ejemplo, yo también he hecho un poco de periodismo mollo, por decirlo así. Ajá. Y a mí siempre me ha impresionado un poco cuando iba, por ejemplo, lo que se conoce en los rallies como una zona media, que es donde paran los coches de competición, y puedes hablar con los pilotos, puedes hablar con los equipos. Pues y de habrás repente... visto a todas las teles o a muchas teles internacionales con el teléfono, porque... No, ¿no? no. Por ejemplo, estaba la realización oficial, que estos eran unos productores finlandeses, Sí. y estos iban con su cámara y su micro de toda la vida, que como te Sí. que como te acercases mucho y te diera la cámara, tú te ibas al suelo y durante 20 minutos mínimo. Sí. Pero claro, suele haber 4 o 5 televisiones, muchas franceses, británicos, sobre todo franceses. Y al final, estos eran los que tienen la prioridad. Al final, claro, los que tienen la imagen tienen la prioridad. Incluso aunque haya 5 o 10 tíos con el móvil, al final los que tenían Lo que pasa, claro, que estás hablando de un evento que tiene, es como imagino, las carreras de motos. Hay una empresa organizadora que es Dorna, que es la que tiene las cámaras en el circuito, etcétera. Evidentemente tienes la prioridad, eso está claro. Pero digo que cuando vas a un acontecimiento internacional, te hablo de los Oscar o te hablo de unas elecciones en Estados Unidos, hay mucha gente con teléfonos móviles. Hay muchos corresponsales, hay muchos freelance, hay mucha gente que trabaja con teléfonos móviles. O sea, es una práctica cada vez más habitual. Televisa, hace poco vi una fotografía de la corresponsal de Televisa en el Vaticano, y que estaba en Roma y estaba con un teléfono haciendo un directo, con una plataforma buena, etcétera, etcétera, pero lo estaba haciendo con un iPhone. Entonces, bueno, es una cosa que está ahí. El mollo técnicamente tiene sus limitaciones, tiene sus detractores y tiene su utilidad también. Es una habilidad que hay que manejar. A fin de cuentas va un poco de la mano del periodismo ciudadano. En cierto sentido. Pues digo, yo en el máster de televisión, nosotros lo que hacemos es que trabajamos las habilidades de siempre, porque esas tenemos que enseñarle a la gente a saber hacer un directo, a saber contar una historia, eso por descontado. Pero no perdemos de vista estas otras habilidades que creemos y apostamos porque son habilidades que suman, y suman bastante. Así que nada, chicos, pues ¿alguna duda más por ahí? No os quiero robar mucho. Hay 2 personas que no he visto por ahí porque me sale un perfil y no logro abrirlo, pero bueno, sé que estáis por ahí 2 o 3 personas más, o sea que os lo agradezco. Pues Alba, Juan, Elena, David, Carlos y otras 3 personas que estáis por ahí no os puedo ver, os lo agradezco mucho. A vuestra entera disposición, cualquier cuestión que queráis, estáis
podemos estar en contacto a través de la cámara, o me busquéis mi perfil y estoy a vuestra disposición. Y muchas gracias por vuestro interés y por haber compartido esta tarde de charla. Espero haber servido para aclarar un poquito la cuestión.